El levantamiento de los yaquis. Hace años que nuestros padres llegaron aquí se enraizaron. Ellos nos inculcaron estas tradiciones, estas culturas que nosotros estamos representando aquí en el estado de Sonora. La evangelización impactó mucho en estas sociedades. La tribu yaqui es un pueblo que ha luchado entre lo que tenemos en la modernidad y tratar de que esta modernidad que tenemos no acabe, ¿no?, con nuestra identidad, con nuestra cultura. Los yaquis se encuentran en el país de México, en la región sudoeste del estado de Sonora, entre los municipios de Cajeme, Guaymas, Bacún y Empalme, abarcando desde el Mar de Cortés hasta la Sierra de Bacatete. Los yaquis se cree tienen sus orígenes en la gran peregrinación hacia el sur de los grupos venidos del estrecho de Bering hace miles de años, siendo la etnia una de las que quedaron rezagadas. Historia. Las tierras americanas fueron habitadas de muchas tribus. Entre estas estaban los yaquis y mayos, quienes fueron los únicos que sobrevivieron, pero debemos aclarar que surgieron varias guerras entre los españoles y el pueblo yaqui, donde siempre venció la tribu. A partir de esto es que los yaquis aceptan el contacto con los jesuitas, con el único propósito de desarrollarse. Es así que los misioneros logran adentrarse en la tribu a tal punto de lograr el bautismo de todos los yaquis en 1623. Los jesuitas organizaron a los yaquis en 8 pueblos: Espíritu Santo de Cocorit, Santa Rosa de Bacún, San Ignacio de Torín, Natividad del Señor de Vica, Santísima Trinidad de Potán, Asunción de Raun, Santa Bárbara de Huiribis, San Miguel de Belén. Cabe recalcar que los jesuitas eran una misión de evangelismo que llegó a América, logrando introducirse en las creencias culturales de esta tribu, pero sin afán de querer imponer el evangelismo. Los jesuitas hicieron que los yaquis trabajen 3 días para su consumo propio y 3 días en otras tierras para acumular productos para la comuna. En 1670 se conoció la existencia de minas de plata en Sinaloa y Sonora, lo que ocasionó que tribus externas a las misiones emigraran principalmente para la explotación del mineral. Los yaquis, al ver este movimiento, dejaron las misiones con el fin de incorporarse a estas minas. Todo este movimiento hizo que los españoles establecieran un gobierno para cuidar el levantamiento de las tribus. Pese a todo lo que los jesuitas promovían en la tribu de los yaquis, estos se preocupaban por proteger sus creencias más puras, lo cual generaría conflictos entre los yaquis y el gobierno español establecido. Pero a pesar de las presiones por parte del gobierno, los yaquis lograron formar una relación cooperativa con el gobernador de Sinaloa y Sonora, Manuel Bernal de Huidobro. Lo primero que realizó este gobierno fue reclutar a los indígenas para las minas, lo cual fue bien visto por Juan Ignacio Usucamea, más conocido como Muni, y Basoritemea, más conocido como Bernabé, quienes eran los líderes indios. De esta manera, dejando de lado a los jesuitas, se formó una buena relación entre los líderes indígenas y el gobernador Huidobro, lo cual despertó el recelo en los jesuitas, que calumniaron a los líderes yaquis de traición y los acusaron con el gobernador interino de Sinaloa, el cual, al enterarse, los apresó. Pero la oportuna acción de los yaquis, que habían sido advertidos por una nota de Muni, se aproximaron a donde tenían presos a sus líderes. De esta manera, Muni y Bernabé lograron su libertad. Una vez que el gobernador Huidobro retornó de su viaje, quedó sorprendido al ver que los líderes indios habían impuesto a sus nativos pagar un impuesto a la corona española, y aún más obligaban a los yaquis a producir alimentos para destinarlos a las arcas jesuitas sin ningún tipo de ganancia. Esto según Ignacio María de Nápoli, un jesuita religioso. Huidobro, al escuchar a ambos bandos, aconsejó a Muni y Bernabé que fueran a entrevistarse con el virrey en México.
donde ambos hicieron conocer las quejas de los yaquis sobre los jesuitas. Por ejemplo, que trabajaban 3 días para la comuna y que debían ser remunerados. Al estar Muni y Bernabé en México, Nápoli hizo correr el rumor de que ambos habían muerto en el viaje, todo con el fin de impulsar un levantamiento yaqui. Nápoli había sometido a los yaquis a conflictos internos, ya que el excedente que había en las comunas lo enviaba a otras partes del país, haciendo que existan saqueos y hambruna, cuando ocurrían riadas o sequías. Esto generó el levantamiento nativo, que se volvió inminente. Los yaquis y tribus distintas asaltaban las comunidades y misiones con el fin de robar alimentos y despojar a los militares de sus ubicaciones. El gobernador Huidobro creía que eran más de 14.000 nativos que habían puesto en marcha la rebelión. Todo parecía ya vencido para Huidobro, hasta que apareció Agustín de Vildósola, quien puso resistencia al levantamiento indio, y tras varias batallas el miliciano logró frenar la sublevación india. Al retornar Muni y Bernabé encontraron un panorama ya calmado, y aprovechando su casualidad de líderes se sometieron a los planes del gobernador, y así convirtieron el levantamiento negativo en pacificación para Sonora y Sinaloa. Por esto fueron reconocidos por el gobernador Huidobro con altos cargos. Al poco tiempo el virrey de México llamó a Huidobro, donde lo expulsó del cargo por acusación de cobardía. Lo mandó a otro sitio. Es ahí cuando el gobernador interino recupera su puesto y acusa nuevamente a los líderes de una rebelión, apresándolos y logrando su ejecución. Sus restos fueron llevados a sus pueblos natales, con el fin de atemorizar cualquier otra rebelión o levantamiento. Los yaquis opusieron resistencia al mando del tercer líder indio Calixto, pero no duró mucho. Los yaquis, al verse solos y sin representación, cayeron nuevamente en manos del gobierno español. Esta vez los yaquis no volvieron a levantarse desde la sublevación de 1740. Todos los años posteriores fueron de total abuso y esclavitud por parte de los españoles, donde ponían trabajos forzados y mineros a los yaquis, sin ningún tipo de pago. Pero años más tarde el pueblo yaqui generó una nueva revolución, esta vez al mando de Juan Ignacio Hazacamea, que provenía del pueblo natal de Muni, logrando al fin su libertad. Lengua de los yaquis. Su lengua pertenece al sistema lingüístico caíta de la familia yuto-azteca. Ellos asimismo se llaman yoeme, es decir, gente, frente a los blancos o yori. Esta lengua caíta no murió gracias a la supervivencia de dos grupos nativos, los yaquis y los mayos, quienes conservaron el idioma. A pesar que los jesuitas los ayudaron en su organización, pensaron que era muy riesgoso enseñarles el español, porque al aprender podían quizás tener comunicación con el mundo exterior y de esta manera abandonarían las misiones, dejando de trabajar para ellos. Música y danza yaqui. Danza del venado, llamado en lengua yaqui maso yiwa, describe la vida y muerte del animal sagrado de los yaqui. El danzante narra momentos del ciclo vital del venado, con una mímica libre que representa las actitudes de sorpresa, alerta, venteo del venado ante la naturaleza que los rodea y su contacto con las criaturas con las que establece contacto, representadas por las figuras de los pascola, que pueden representar un pájaro, una serpiente, una flor, un coyote, el agua, entre otros. Tanto los pascola como el mazo, es decir, venado, se despojan de su personalidad humana durante el baile para adaptar la del animal, la planta o del ser que introducen en la danza. Comida yaqui. Actualmente los yaquis comen platillos de carne, como el llamado huaca poponi, guiso de carne de res machacada y frita,
y el huacabaqui, una especie de puchero de carne cocida con garbanzo, arroz o trigo, teniendo siempre presente los frijoles acompañados con tortilla de maíz o de trigo. Además del café negro, las bebidas acostumbradas por los yaquis son el mezcal y el sotol. Vestimenta yaqui. En la actualidad los yaquis visten como los campesinos de la región: camiseta, calzoncillos, pantalones de drill, chaqueta de mezclilla, zapatos o huaraches y sombrero de palma, a veces adornado con un listón rojo o plumas. La mujer yaqui viste para el diario faldas y blusas holgadas de telas lisas principalmente, y en colores muy vivos, con adornos de encaje angosto. Usan rebozo con las puntas hacia atrás, se trenzan el cabello y lo adornan con cintas de color y vistosas peinetas. Complementan su atuendo con anillos y arracadas de oro y collares de cuentas de papelillo. También entre la mujer yaqui es muy común el uso de huaraches de 3 puntadas, aunque las jóvenes prefieren las zapatillas comerciales. El traje de fiesta, que se conoce como uno de los trajes típicos, lo constituye una falda de manta bordada, con flores multicolores, lo mismo que la blusa. Sobre la falda lleva una sobrefalda de tela sintética transparente y adornada con cintas de encaje blanco. Economía. Los yaquis poseen ganadería y cultivos de trigo, cártamo, soya, alfalfa, hortaliza y forraje. También pesca y trabajo artesanal. Sus actividades son principalmente la agricultura y ganadería, pesca, extracción de carbón vegetal, explotación de salinas, apicultura y elaboración de artesanías en menor escala. La actividad fundamental de la economía yaqui es la agricultura, en la que trabaja un 95% de la población. Los productos que se cultivan en el Valle del Yaqui se destinan al mercado nacional y al consumo interno, lo que puede ser considerado un problema en el desarrollo de la comunidad, debido a que el río Yaqui, que irrigaba y fertilizaba las tierras bajas, prácticamente se secó a partir de 1950. Educación. En el nivel educativo cuentan con escuelas de primaria de educación bilingüe, secundaria y bachillerato tecnológico. Los libros de texto de primaria son en lengua yaqui, con ejemplos del contexto social del grupo, para que los niños no desvirtúen el conocimiento de los valores y tradiciones de su grupo. También se está desarrollando el proyecto educativo de la tribu yaqui, dentro de la Jefatura de Zonas de Supervisión de Educación Indígena de la Secretaría de Educación y Cultura. Cuentan con bastantes estudiantes de la etnia en la Universidad de Sonora realizando estudios de licenciatura en lingüística, leyes y otras carreras superiores. Religión. Hoy la religión yaqui es un sincretismo complejo de creencias nativas y católicas. No hay contradicciones entre ellos, ni ninguna supremacía de uno sobre el otro. La Virgen María se identifica con Itom Aye, nuestra Madre, y Jesucristo con Itom Achay, nuestro Padre. Jesús aparece en el mito como un héroe de la cultura yaqui, a quien se atribuyen las danzas rituales Pascola, Deer y Coyote. La danza ritual Matachines se atribuye a la Virgen.